Bueno chicos, muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar el ejercicio de el último corte. Ya como nosotros sabemos sacar curvas de nivel, sacar polígonos, hacer... Hoy lo que vamos a hacer esta semana es mirar cuáles son las zonas de un municipio aptas para sembrar un cultivo con base en algunos criterios como tal, que ustedes lo pueden ir incrementando. Lo que nosotros vamos a trabajar en este caso, pues yo escogí el municipio del colegio porque es un municipio que es muy quebrado, es decir, esta zona de acá tiene, bueno, lo vamos a ver, tiene zona cálida, tiene zona templada y zona fría, ¿sí? Entonces de esa manera me permite a mí ser un poco más, tener más, les recomiendo que escojan este tipo de cultivos para que ustedes vean, este tipo de municipios, discúlpenme, para que ustedes puedan sacarle provecho a ese tipo de municipios que son bien quebrados y que tienen diferentes pisos térmicos. Las capas que vamos a trabajar, que yo les voy a compartir, es la de conflicto de uso de la tierra, es decir, no todo es un parámetro técnico, también podemos tener parámetros sociales como este, o sociales también como por ejemplo donde hay comunidades indígenas, comunidades negras, donde hay... Aquí, por ejemplo, vamos a ver el conflicto del uso de la tierra, las muy sobreutilizadas o las muy subutilizadas. Bueno, en fin, eso también nos permite, o sea, para que no vean que solo es temperatura, precipitación, no, también podemos ver infinidad de, de procesos como tal, de variables que podemos analizar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, en esta parte de acá, tenemos que son tierras sobreutilizadas. Esta de acá es una tierra subutilizada y aquí nos define, nos describe cuál es esa tierra subutilizada. Tierras donde el uso dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de utilización. Es decir, son esas tierras que pudieran dar más pero que realmente no le estamos sacando el provecho. Y miremos este también tierras subutilizadas, mientras que estas sí son tierras sobreutilizadas, que nos dice que tierras donde el uso actualmente dominante es más intenso en comparación con la vocación principal del uso que debería tener. Entonces, esa va a ser una variable que vamos a usar y por supuesto la desonificación climática. La desonificación climática lo que nos dice es que, por ejemplo, esta zona es de clima templado de 1000 a 2000 perdón, de 800 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos de 0 a 800 y aquí estamos de 1800 a 2800, la zona como tal, por llamarlo así, fría, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos dos capas que vamos a trabajar para nosotros mirar cuál es el mejor sitio para nosotros poder sembrar un cultivo que puede ser en este caso granadilla, por ejemplo. Bueno chicos, entonces, ¿cómo hacemos todo este proceso? Primero tenemos que, bueno, ustedes saben que estas capas que yo les comparto son nivel Colombia, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar las capas solo a nivel municipio. ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces vamos a nuestra herramienta que es de proceso, que es cortar, y aquí en cortar vamos a colocar, vamos a hacerlo paso a paso, uno a uno. Vamos a cortar primero el municipio del colegio con uso de la tierra. Entonces aquí la capa de entrada va a ser el uso de la tierra y aquí abajo vamos a escribir el municipio del colegio y vamos a escribir la salida. Entonces que se llame, sí, semana 7, que se llame el colegio uso tierra. Listo. Coloquen nombres cortos, chicos, para que no vayan a tener ningún inconveniente y le dicen correr. Y listo. Tenemos el primer cortadito. Permítanme, ya se los muestro quitando todos estos de acá. Pues démosle suma a la capa. Listo. Este viene siendo, ustedes dirán, ¿pero qué es eso, profe? Este es, a ver, si ponemos el municipio del colegio encima, pero cambiémosle el color para que no tengamos inconvenientes. Sí, perdón. Aquí en estilo le vamos a colocar color verde para verlo diferente, ¿listo? Entonces, si ustedes, perdónenme, este es el municipio del colegio y, bueno, pongámoslo más bien más transparentico
para también poder ver las dos capas una sobre la otra. ¿Listo? Esperen que me están llegando notificaciones de noticias, chicos. Y acá más bien le voy a dar una transparencia de un 69%. Aplicar. Entonces fíjense, chicos, cómo el resultado que me dio fue estas tres zonas de acá. En estas tres zonas, ¿qué puedo identificar yo? Que esta se me olvida, listo. Que esta zona de acá es la zona de sobreutilización de tierra. Aquí se está sobreexplotando la tierra. Y estas zonas de acá, esta de subutilización, pues como su nombre lo indica, las tierras son subutilizadas. Ahora vamos a hacer el cálculo de la zonificación climática como tal. Entonces vamos a coger vectorial, herramientas de geometría, de geoproceso, y vamos a colocar cortar. Nuevamente colocamos, aquí recuerden que debe estar zonificación climática, y acá debe estar el polígono, que es el colegio. Le damos entonces la anterior vez, ¿cómo fue que lo llamamos? El colegio y zonificación climática. Guardar y le decimos correr. Y efectivamente tenemos nuestro segundo polígono como tal, ¿sí? Nuestro segundo polígono viene siendo este de acá. Permítanme, ya les retiro este de acá. ¿Qué nos quiere decir este polígono? Fíjense que esta zona es de 0 a 800 metros, que esta zona es de 800 a 1800 metros y que esta zona de acá es de 1800 a 2800 metros. Entonces fíjense que ya tenemos claramente, bueno, también tenemos aquí datos de precipitación, tenemos datos de temperatura, precipitación, piso térmico y tipo de clima principalmente. Y el subclima, que en este caso se ve que esto es seco, en este caso también es seco, bueno, toda la zona viene siendo aquí en subclima seco, cálido, pero sí cambia definitivamente la precipitación viene siendo la misma, por eso es que el subclima no cambia, todo es seco, pero sí cambian los pisos térmicos y la temperatura. Bueno, entonces ya tendríamos nuestras dos capas de trabajo, que vendría siendo este cortado y este otro cortado. ¿Listo? Entonces la pregunta es, o lo siguiente que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, para el cultivo de granadilla, vamos a trabajar con pasifloráceas. Para el cultivo de granadilla, ¿qué zona se recomienda ser sembrada? Basados en estos dos mapas que nosotros ya tenemos de clima y de cobertura y de conflicto de uso del suelo. Permítanme entonces un momento y ya pasamos a la segunda parte. Bueno, chicos, la magia del internet como siempre. Entonces, ya tenemos estos dos mapas. Tenemos el de la zonificación climática del municipio y tenemos el de los conflictos de uso de cobertura. Ahora, con base en ambos, este es el municipio completo, con base en ambos, ¿en dónde podría sembrar yo granadilla? Pues la granadilla normalmente se produce de 1500 a 2200 metros sobre el nivel del mar, es más bien de clima frío. Por lo tanto, nosotros pensaríamos, por la información que ya tenemos, que esta zona, que es de 1800 a 2800, vendría siendo la zona apta para la producción de granadilla. Sin embargo, vemos que tenemos aquí un conflicto con el uso del suelo, porque este conflicto con el uso del suelo me dice que, por ejemplo, toda esta zona de acá tiene una sobreutilización y yo no quiero seguir trabajando suelos sobreutilizados, pues porque ya han tenido suficiente explotación, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hago para unir justamente
¿cómo hago para unir justamente la información de el uso del suelo, es decir, esta capa que está acá, que nos dice que dentro del municipio esta es la zona, ay Dios mío, ya. Esta es la zona que tiene subutilización, esta es la zona que tiene sobreutilización. Pues lo que hago, y sobre todo unirlo a la capa que me interesa analizar, que es la de la zonificación climática, es decir, que el mapa que yo tenga me dé tanto la zonificación climática como el conflicto de uso de suelo que está teniendo en estos momentos el municipio. Pues simplemente lo que yo voy a hacer es voy a vectorial y voy a unión, que es esta que está acá. Y en unión coloco ambos cortados que hice, cortado y cortado. Y le voy a dar acá, unión del municipio del colegio. Y le doy run. Y ya tenemos entonces el resultado final como tal. Ustedes dirán, pero profe, ¿qué es ese resultado final? No se preocupen, chicos. Acá lo que me interesa, bueno, digamos, hagamos una categorización cualquiera, como para que se empiecen a ver algunas diferencias, por ejemplo en tema de temperatura, que era algo que nos importaba. Perdón, clasificar, y ahora sí le damos a aceptar. Este es el mapa final que yo voy a tener como tal, ¿sí? Y lo que necesito que ustedes me subrayen, o sea, y no solo que me subrayen, sino que me calculen, es el área en donde se puede sembrar granadilla. Ya habíamos hablado que esta es la zona fría del municipio, pero que fíjense que cuando ya uno oyó esta información y abro la tabla de atributos como tal, ya la tabla de atributos me tiene toda la información de clima, de clima, que normalmente temperatura, precipitación, piso térmico, el clima, el subclima, el área que obviamente se calcula, pero adicionalmente el mismo mapa me tiene la descripción del tipo de conflicto de tierra, subutilización, sobreutilización, y en estos espacios donde no hay nada es donde realmente yo podría, o bueno, los de subutilización también, implementar un cultivo porque está subutilizado el suelo, más no sobre los temas de sobreutilización que nosotros vemos acá. Entonces, me doy cuenta que en clima frío, cuando voy y miro la tabla de atributo, esta parte de aquí no tiene sobreutilización como tal. El otro clima frío que está acá sí. Al yo subrayarlo, fíjense que es bueno, quitemos estos subrayados. Ustedes saben que cuando en QGIS uno subraya, la parte subrayada viene siendo en color amarillo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quito, aquí lo tengo subrayado, si yo lo quitara, no estaría en amarillo? A ver, a ver, por ejemplo, miren, ahí en amarillo subrayo otra parte, acá estoy subrayando otra parte, acá estoy subrayando otro polígono dentro del mismo municipio, pero el que yo necesito subrayar es dentro del clima frío, justamente el que no tiene conflicto de sobreutilización, que es este amarillo. Ese vendría siendo el resultado del mapa, que ya ustedes saben que van aquí a crear mapa, nuevo diseñador de impresión, entregan el mapa con sus coordenadas, con su escala, pero adicionalmente yo necesito que ustedes me digan el área en hectáreas de esta área como tal, ¿sí? Y para eso lo que nosotros hacemos es que vamos a ir a la tabla de atributos, y en la tabla de atributos nosotros vamos a crear un nuevo atributo como tal, que es, bueno, aquí el área ya está, esta área de acá, como esta es la que estamos subrayando, esta azulita, aquí ya no la tiene, miren, pero esto está en metros cuadrados y necesitamos calcularla en hectáreas. En hectáreas, entonces nosotros vamos aquí a este campo que se llama calculadora de campos, abrir calculadora de campos, pero permítanme un momentico porque tengo primero que habilitar la edición. Perfecto. Hago primero clic en este lapicito, conmutar el modo de edición, es decir, autorizar el modo de edición, y ya se me activan todos los campos, no voy a borrar campo, bueno, y voy a colocar aquí abrir calculadora de campos y crear un nuevo campo que se va a llamar área
área con tilde, ¿no? Aquí dicen que las mayúsculas no llevan tilde, pero bueno, área en hectáreas. Y aquí en geometría yo voy a calcular, perdónenme, esta que se llama área. ¿Sí? Área no la de abajo sin el signo pesos. El signo pesos lo que significa es que es como una parte operacional. Yo voy a colocar aquí área. Y ya me aparece acá. Le hago doble clic. Y aquí de por sí ya me trae un aproximado del área como tal. Y yo lo voy a dividir en 10.000. Coloco 10, 1, 2, 3. Y eso significa, ya me está dando el resultado acá, muchachos. Miren, 61 hectáreas tengo posibles para yo poder sembrar. O sea que esto debe aparecerme área en hectáreas. Fíjense. Bueno, 669 son toda el área como tal. 169. Pero cuando yo hice el cálculo de mi polígono, permítanme nuevamente, volvemos que... perdónenme. No, vendrían siendo 669, porque vi ahorita menos. Perdónenme, hago nuevamente. Bueno, si yo quito el lápiz, significa que voy a guardar los cambios del nuevo campo. Miren, realmente son 669 hectáreas las que se pueden sembrar en esta área que yo tengo aquí subrayada como tal. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes me escriban adicionalmente en el informe. ¿Cuál es el área que ustedes pueden sembrar que no tenga conflicto de uso del suelo por sobreutilización? Se pueden usar las de subutilización o los nuevos polígonos, porque aquí me aparecen algunos polígonos que no tienen que no tienen conflicto de subutilización o sobreutilización, porque fueron los polígonos nuevos que salieron. Por ejemplo, miremos este de acá fue un polígono nuevo que se creó a partir de la unión que yo hice entre los dos mapas, uno de zonificación climática y otro de uso de suelo. Acá este otro, por ejemplo. Inmensísimo. Lo que sucede es que cuando uno hace la fusión de dos mapas, obviamente en ese sentido los atributos se quedan con uno o con otro polígono. Lo importante en este caso, por ejemplo, y ahí es donde va justamente la perspicacia de ustedes, es identificar que toda esta zona, si yo por ejemplo subrayara los dos polígonos de clima frío, que son estos dos de acá, fíjense que está toda la zona fría, ¿sí? Toda esta es la zona fría. ¿Cómo lo sé? Porque al superponer yo el mapa de zonificación de conflicto, permítanme, tampoco, este es el mapa de zonificación, perdónenme, lo coloco, lo subrayo acá. Este es el mapa de zonificación que me dice que esta es la zona de clima frío. Entonces yo ya sé que por aquí voy a sembrar granadilla porque la granadilla es de clima frío. Pero yo al superponer el mapa de unión que me dio, pues yo ya sé que toda esta zona de acá es la zona de clima frío, pero esta zona de acá, permítanme, esta zona de acá tiene problemas de subutilización de la tierra. Miren, tierras con conflicto por sobreutilización. Mientras que esta de acá no tiene esa descripción como tal, por lo tanto tengo toda esta área que son 665 hectáreas para yo poder sembrar granadilla. Entonces voy a abrir mi tabla de atributos. ¿Y por qué sé que son 665 hectáreas? 669, discúlpenme, porque aquí las calculamos con la calculadora de raster como tal. Eso es lo que yo necesito que ustedes me indiquen. Las zonas en amarillo en el mapa, si ustedes se dan cuenta, si ya quito la tabla de atributos, ya no me va a aparecer ninguno subrayado. A ver, debe haber aquí alguno para yo poder deseleccionar. Creo que es este de acá. Invertir. Bueno, no, este es invertir selección. O sea que si la subrayo toda y la invierto. No, debe haber aquí alguno de
seleccionar todo, no sé, bueno, y invertir selección. Listo. Y de esa manera, chicos, es que queda el mapa, por ejemplo, tal cual. Así es como ustedes deben entregarlo, pero recuerden que deben entregarlo con la tabla de atributos en amarillo de la zona donde ustedes pueden sembrar el cultivo como tal, que vendría siendo esta de acá. Ya yo sé que en el amarillo es la zona en donde se puede sembrar el cultivo de granadilla. Les recomiendo entonces que escojan, bueno, hagamos una cosa. Eh, bueno, yo les voy a colocar un formato de Word para que ustedes puedan identificar justamente, vamos a trabajar para los que escojan municipios de clima cálido, Maracuyá, que es la pasifloracia de clima cálido, y para los que escojan municipios de clima frío, Granadilla. Listo, muchachos, de esa manera que quedaría el trabajo. Es como una herramienta que les va a permitir a ustedes empezar a seleccionar áreas de acuerdo al interés que ustedes tengan. Recuerden que pues en este caso lo vamos a trabajar solo con área de conflicto de uso de la tierra y zonificación climática, pero ustedes podrían combinarlo con una cantidad de ecosistema, riesgo de erosión, si es un parque nacional natural el que tiene el municipio. Lo que pasa es que en Colombia no todos son parques naturales. Si por ejemplo nosotros abrimos aquí este de parques naturales, discúlpenme, nos damos cuenta que están principalmente, bueno, abrámoslo sí y miramos justamente eso, parques nacionales naturales. Cuando uno lo abre, por ejemplo acá no, en el municipio del Colegio no hay, ¿sí? Pero miremoslo a nivel macro. Es en estas manchitas donde ustedes ven, es en donde están los parques naturales nacionales. El Tuparro, tenemos el Tuparro, el Nucac, que por acá está el Chiribiquete, miren, está Puinahuay, bueno, todos los parques, aquí debe estar la Sierra Nevada de Santa Marta, efectivamente. Entonces, digamos que como yo sé que en Cundinamarca, o bueno, en el colegio como tal no atraviese ningún parque natural, pues no hay ningún inconveniente. Pero si ustedes, por ejemplo, están acá, en la zona de Nariño, aquí sí está el de Sanquianga, en la zona suroccidental. Entonces, dependiendo de las zonas que ustedes trabajen, van a poder trabajar muchas capas dependiendo lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, si yo quisiera abrir un mapa de, a ver, de erosión, de riesgo de erosión, al abrirlo, miren, bueno, aquí sí está todo en donde me dice. Lo que pasa es que el colegio, yo también hice este ejercicio. Miren, por ejemplo, esta zona es sin erosión, pues porque son los llanos orientales y toda la zona plana que tiene el país. Pero si nos metemos ya un poquito aquí adentro, miren, erosión ligera. Aquí también hay erosión ligera, erosión moderada. Ah, bueno, abramos la tabla de atributos de erosión y miramos cuáles son los tipos de erosión. Sin erosión, todos estos que ustedes ven acá. Pero aquí también hay erosión moderada, muy severa. Miremos, por ejemplo, cuáles son las zonas donde hay erosión muy severa. Esta zona de acá es de erosión muy severa. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, ustedes pueden generar ese tipo de uniones de mapas que les va a mostrar justamente los polígonos de interés, ya uniendo, por ejemplo, la temperatura con el uso de cobertura del suelo y así sucesivamente. La noticia es que no podemos unir tres atributos. Por ejemplo, que tengamos por un lado erosión, uso de conflicto de la tierra y zonificación climática. No, tenemos que serlo siempre de a dos. Entonces unimos este con este. Por ejemplo, en el caso acá del nuestro que hicimos acá de unión, aquí unimos uso de la tierra, conflicto de uso de la tierra por sobreutilización o subutilización, y zonificación climática. Si quisiéramos añadirle el de erosión, entonces, por ejemplo, este de acá de erosión, es que fíjense que toda esta zona, lastimosamente, por eso no hice el ejercicio con erosión, porque no hay una erosión, permítanme, lo coloco aquí transparente, un poquito más transparente para que ustedes lo puedan apreciar. Fíjense que acá, pues yo no hubiera podido haber hecho nada porque realmente tiene el mismo tipo de erosión que en este caso viene siendo erosión ligera. No puedo generar ninguna variable de erosión ligera y en este caso erosión moderada al menos. No, aquí el municipio
todo el municipio del colegio se enmarca en esta zona que tiene el mismo atributo, entonces no se pueden generar diferencias como tal. Mientras que sí se pueden generar en lo que hicimos de conflicto, porque aquí estas zonas eran de subutilización y estas zonas son de sobreutilización. Muchachos, este es el mapa que ustedes deben entregar como tal, en donde en amarillo se evidencie, el área de interés para sembrar el cultivo. Yo ya ahorita les voy a colocar una tabla de cuáles son las zonas donde se puede sembrar granadilla según la altitud, y las zonas donde se puede sembrar maracuya, que también viene siendo las zonas de clima cálido. Muchachos, esa es la tarea, y por favor me regalan el área total en hectáreas de donde se puede sembrar el cultivo de granadilla o el cultivo de maracuyá de cada uno de los municipios. Un abrazo a todos y espero que les vaya súper bien en este último trabajo, que me parece que es el más aplicado de todos porque ya lo llevamos a nivel de cultivo. Que tengan feliz resto de semestre.